Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal usando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También decirte que te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de conversaciones emocionales suscribiéndote en el enlace que encontrarás junto a la descripción de este capítulo, aquí abajo. Y de esta forma podrás recibir una vez al mes un mensaje con todo el nuevo contenido que vamos publicando sobre inteligencia emocional y también los eventos en los cuales estamos participando o incluso algún evento que en breve vamos a montar y en el cual pues te queremos invitar. También como bienvenida a esta comunidad virtual de conversaciones emocionales, en este enlace, como te decíamos, podrás ver el vídeo exclusivo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral que hemos preparado en exclusiva para los miembros de nuestra comunidad. Así que estás más que bienvenido o bienvenida a unirte. Y ahora sí, ha llegado el momento de plantear el tema de hoy que vamos a hablar a continuación. Y es el siguiente: ¿cómo gestionar emocionalmente las reuniones de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo gestionar las reuniones de trabajo, esos encuentros laborales en los cuales hay disparidad de opiniones y hay muchas veces conflictos, ¿no? Que van más allá a veces de las tareas en concreto que se tienen que hacer o de los proyectos y que esconden pues muchas veces algunas relaciones personales tensas y un poco pues qué herramientas o qué podemos hacer para gestionar esas situaciones de la mejor forma posible, ¿no? Tanto si eres la persona que ha convocado la reunión como si eres una persona que está asistiendo y que está pues viviendo esa situación tan habitual en la mayoría de los trabajos en las distintas en las organizaciones, ¿no? Entonces hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez y que nos cuente un poco exponer qué tipo de dinámicas, ¿no? se nos plantean en las reuniones de trabajo y a nivel emocional sobre todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? O qué tipo de dinámicas encontramos de forma habitual? Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te escuchamos. Pues nada, muy interesante el tema, David. Como sabéis, si nos estás escuchando, nos estás viendo, David nos presenta el tema y Mercè ni yo no tenemos ni idea de qué vamos a hablar, ¿no? Así Entonces, es. pues en este caso, como siempre, nos sorprende, ¿no? Y gratamente, creo yo. Pues a ver, las reuniones de trabajo es un tema que está muy presente, ¿no? En el día a día, en cualquier empresa. Y es ahí, yo creo que en las reuniones se visualiza, ¿no? Se hace patente, presente, realmente las relaciones, ¿no? Que hay, como tú decías al presentar, las relaciones que hay detrás, ¿no? Entre las diferentes personas que entran, ¿no? Ya sea una reunión de departamento o una reunión más amplia en la que hay varios departamentos o la empresa entera, ¿no? Aunque yo supongo que, bueno, no sé si te referías más a las reuniones pequeñas de departamento, ¿no? O cuando el jefe responsable o responsable de proyecto reúne a dos o tres personas, o cuatro o cinco, ¿no? Que no es una reunión multitudinaria, ¿no? Quiero Sí, decir. sí, exacto. Me refiero a esas reuniones más de departamento, que puede haber 5, 10, 15 personas como mucho. Muy bien. Pues, a ver, yo he vivido muchas, y como vosotros, ¿no? Y como las personas que nos escuchan. Y una de las quejas y lo que emocionalmente sienta muy mal a veces es que sea una reunión improductiva, ¿no? Ahí se da una dinámica de, por lo menos Totalmente. no sé si aquí en España somos muy dados a, ¿no? A la reunionitis, esta de vamos a reunirnos y no hay ni un orden del día, ni está, nadie ha sido informado de que iba a la reunión, o iba informado de un tema genérico, pero no se han concretado los puntos a tratar. Y Ujú. entonces se hacen reuniones eternas que duran, bueno, en principio se convocan para una hora, quizá, para una hora de duración, quiero decir, Ujú. y a lo mejor duran el doble, ¿no?
y luego no se llega a ninguna conclusión y entonces dice, bueno, pues esto lo trataremos en la siguiente, ¿no? Y entonces la gente pues se va muy cabreada, ¿no? Yo creo que una de las emociones que entran ahí principales son la rabia, quizá, por no frustración, por no decir, bueno, aquí no hemos aclarado nada, ¿no? O también muchas veces yo he vivido también, pues bueno, injusticias, porque hay un tema que nadie quiere, ¿no? El marrón, que todo el mundo habla del color marrón, y es el color más de moda en las organizaciones. Y entonces se lo endosan a alguien y entonces el que recibe el marrón pues cree que es una injusticia y la injusticia provoca rabia también, ¿no? Enfado o cabreo. Luego también me he encontrado emociones como la tristeza, ¿no? Cuando, pues eso, de aburrimiento, ¿no? De pérdida también, de decir, bueno, estoy perdiendo el tiempo. Aburrimiento, yo he vivido, no sé si os ha pasado a vosotros, yo he vivido también que la gente empieza a sacar el móvil o que se ponen con el portátil allí a teclear y el que está hablando dice, bueno, no sé si me está escuchando alguien, ¿no? O no, entonces el que habla pues no se siente escuchado, ¿no? Y esto yo creo que depende, desde mi punto de vista, depende mucho de quien dirige la reunión, de quien convoca, ¿no? Porque si el que dirige convoca, en principio es el responsable de la reunión, que da igual que tenga un cargo ejecutivo o no. Eh, entonces, si permite pues que la gente no se prepare la reunión, que la gente esté mirando el móvil, que la gente no participe, que la gente, pues eso, no intervenga de una manera, digamos, respetuosa, responsable, pues aquello acaba como el rosario de la aurora, ¿no? Y al final, no, pues eso no se aclara nada. La gente sale diciendo, bueno, ¿y esta reunión para qué era, no? Entonces, esto es de lo peor que nos puede pasar. De hecho, hace poco trabajando con un equipo directivo me decían esto. Una de las cosas que más nos cabrean es las reuniones improductivas, ¿no? Entonces, a ver, aquí también influye mucho bueno, otro tema que también provoca cabreo, ¿no? Rabia, enfado, es que la gente llegue tarde. Sí, Esto también ha pasado, ¿no? Que sin duda. está esperando, o sea, llega la hora de la reunión y hay gente que, bueno, conforme van pudiendo, van entrando. Ay, perdona, pues que estaba hablando por teléfono, es que tenía trabajo. Y bueno, pero es que esta reunión no era importante entonces, ¿no? O no se ha Claro. complicado, no lo sé. Entonces, claro, aquello genera la sensación, o al menos a mí me lo parecía, de desorganización, ¿no? De aquello parecíamos, yo en algunas reuniones que he participado, parecíamos el ejército de Pancho Villa, ¿no? Aquí cada uno hacía lo que le daba la gana, uno decía una cosa que no venía al caso, no, no se concretaba nada. Un Y chiste por ahí, ¿no? es un chiste por ahí, y luego al final decía, bueno, pero ¿esto para qué era? Entonces Ostras. llegaba un momento que cuando a la siguiente recibes otra petición de reunión, dices, bueno, y entonces ya la gente empieza a buscar excusas. Decir, bueno, Claro. pero pues yo no puedo ir. Entonces, estas son las emociones principales. Luego, a ver, también suceden dinámicas de interrumpirse, ¿no? Aquí ya Sí, se ve lo de la empatía, el respeto, la escucha. Nadie escucha o tú estás hablando y te interrumpen o te da miedo. Luego también se ve la dinámica de la vergüenza de intervenir, ¿no? Me da vergüenza intervenir y no digo nada. Y entonces dicen, ¿tú qué opinas? Y entonces, si no te obligan un poco a hablar, pues no lo dices. Pero también puede haber ahí no sé si os ha pasado, pero puede haber también como un miedo a hablar porque crees que lo tuyo no es importante, ¿no? Que mi opinión, pues si mi opinión no cuenta, si yo lo que diga, pues para qué sirve, ¿no? No me doy importancia, ¿no? Y entonces no participas. Entonces aquí, ya entrando un poco en el tema de inteligencia emocional, es como, bueno, pues una fuente de regalos, ¿no? De Sí, GPS, de espantapájaros, para decir, bueno, por aquí, ¿qué es lo que me está incomodando? ¿Qué me da vergüenza? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da rabia? Y claro. ahí ya empezar a poder trabajar en lo tuyo, porque al final vamos a lo nuestro, a mejorar, a crecer y ver qué me está dando rabia, qué me está dando tristeza, qué me está dando vergüenza, miedo, culpa, y ya empezamos a trabajar. Para empezar, yo me quedaría ahí. No, pues excelente exposición, ¿no? Un poco las emociones principales, ¿no? Lo decías muy bien, rabia, miedo y a veces vergüenza también, ¿no? Uh -huh. Sí, Creo que
tristeza, quizá, a lo mejor no tanto, quizá, pero tristeza por una pérdida de tiempo, ¿no? Que al final, bueno, te lleva también a la rabia, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, porque hay esa sensación a veces del coste de oportunidad, ¿no? Con la de trabajo que tengo y estoy Claro, aquí perdiendo el tiempo en reuniones improductivas, que no claro, llevan a nada, que yo no tenía que estar aquí y sí, eso obviamente genera rabia, quizás frustración a veces, ¿no? También, también, podríamos sí, decir. bueno, la frustración yo creo que está enlazada, ¿no? Con la rabia, frustración y Sí, rabia van juntas prácticamente. totalmente. Sí, sí, es como una sensación de, a veces también de impotencia, ¿no? Es decir, y todo se relaciona, como bien decías, con la rabia, ¿no? No puedo hacer nada, me obligan a ir, pierdo el tiempo, esto no se organiza bien, no quiero estar aquí, entonces eso lleva un bucle de frustración, impotencia y al final, en definitiva, rabia, como bien decías. Fantástico, pues bueno, ya tenemos ahí una primera aproximación de las emociones que se suelen dar. Mercé, ¿cómo lo ves? ¿Nos hemos dejado alguna? ¿Hay alguna emoción ahí que añadir? No, lo habéis hecho muy bien, lo habéis hecho muy bien. Yo quería dar un enfoque, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y vamos, me parece porque yo creo que son esas ocasiones en las que sale el polvo de debajo de las alfombras, digamos, la olla a presión, ¿no? Sobre todo si hay conflictos y estas historias, ¿no? Siempre estás a la expectativa a ver cómo reacciona el otro. Decíais cosas muy interesantes, por ejemplo, una reunión es el momento perfecto, la oportunidad perfecta para liderar, ¿no? Y hablabais de la persona que lidera es muy importante. Hay que respetar a las personas que están en la reunión y, por tanto, tienes que tener un orden del día. Tienes que haber encargado las tareas con las que se tiene que ir a la reunión. O, por ejemplo, si tú tienes un orden del día, pues cada uno de estos puntos se tiene que haber encargado a alguien para que ponga qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe analizar. Y la gente tiene que venir con los deberes hechos, ¿no? Se Claro, o supone. sea, hacer una buena convocatoria, ¿no? Podríamos Sí, decir, con todos los puntos a tocar y las tareas claro. encomendadas, como bien decías. Claro, y esto es una buena manera de respetar a los demás, de a cada uno darle un papel, repartir y al mismo tiempo pues, respetar el tiempo ajeno, ¿no? Porque es verdad, hay una cosa que a mí me pone muy nerviosa, porque como yo lo quiero todo para hace 5 días, pues los consumidores de tiempo ajeno. Es que hay gente que se dedica a ir por la vida a consumir tiempo ajeno, ¿no? Y seguramente yo también hago lo mismo, pero a mí me molestan los demás, claro, ¿para qué no? En mí ¿Para qué misma, nos vamos a engañar? ¿para qué nos vamos a engañar? No vamos a mentir ahora, ¿no? Entonces yo me he apuntado a muchas cosas. Por ejemplo, es una buena oportunidad para practicar la aceptación radical, ¿no? Exacto. Eh, las cero expectativas. Es decir, pensar en lo que tú puedes aportar, en lo que mmm, quieres decir sobre el tema y no esperar que los demás sean de un modo determinado, ¿no? Y también Claro. es una buena forma de conocerte a ti en relación a los demás, porque ¿cómo lo diría? Es como el banco de pruebas para ver qué es lo en un extremo, para ver en un momento de tensión, en un momento en el que estás con más personas juntas con las que trabajas, no es casual que estés con ellas ahí, por tanto, es la forma de ver qué te está molestando, qué te toca, ¿no? Qué te resuena y es muy importante prepararse mentalmente, ¿no? Para eso, porque si tú sabes que tienes un conflicto con alguien y que va a salir, porque por ejemplo tenéis que hablar de la gestión de un espacio concreto, ¿no? Y sabes que él opina una cosa y tú opinas otra, pues prepararte para dejarle hablar, para no tanto para escuchar al otro como para permitirte ser escuchado, porque muchas veces no nos damos el valor que tenemos y pensamos que nuestra opinión, decía Juan Pedro, no es importante. Yo había una época de mi vida que preguntaban algo, tenía la respuesta y nunca la decía, ¿no? Y al final lo decía uno y me daba mucha rabia, pensaba, yo podía haber sido ese, ¿no? Pero yo no me atrevía. O sea, le tocaba al otro porque era el otro el que se atrevía a hacerlo. Luego hay un tema que yo creo que es muy importante. A ver, ¿cómo lo voy a decir? El tema del lenguaje no verbal. El tema del lenguaje no verbal, eh, cuando leemos un libro que nos habla del lenguaje no verbal, vamos a una clase que habla de los gestos, de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Que yo he hecho mucha formación en este estilo, tanto recibido como he dado. Es muy importante tenerlo en cuenta porque
el lenguaje no verbal, al final lo que nos habla de los códigos del lenguaje no verbal, son un montón de cosas que el animal que somos ya sabe, ya reconoce, pero que nuestro animal racional no, no trae normalmente para que lo analicemos. Es decir, tú ves a alguien y en 7 segundos te haces a la idea de si es de fiar, si no, si harías un negocio con él, si es una buena persona, si no, luego puedes equivocarte, evidentemente. Pero en 7 segundos analizamos a alguien, ¿no? Decidimos si le queremos en nuestra vida, si no. Esto viene del hombre y la mujer primitivos, ¿no? Porque se encontraban con alguien y tenían que decidir si era su cena o ellos eran la cena del otro, ¿no? O si era un buen aliado, ¿no? Para ir a cazar, ¿no? Esto muy rápido. Veían un animal, no hablo solo de otra persona, de otro ser humano. Veías un animal y en 7 segundos tenías que decidir si no pasaba nada, pues si pasaba de largo o si ibas a estar en su estómago al cabo de media hora. Entonces, de ahí viene el lenguaje corporal. Por tanto, hay unos códigos que a lo mejor no hemos leído ningún libro, a lo mejor, y con la otra persona que está sentada delante también, a lo mejor no ha leído ningún libro, pero que los está detectando y que le están enviando una información. Por tanto, atención a los gestos, ¿no? Claro, no nos podemos poner así todo el rato. Esto es, no me interesa nada de lo que dices, me opongo, me da igual, ¿no? Y es una cosa que vale la pena prestar atención a ello, porque estamos dando información todo el rato, ¿no? O sea que, y es una cosa que siempre aconsejo, ya lo sabéis, observarnos, aprender un poco qué estamos comentando, ¿no? Porque creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y luego, también es una buena oportunidad, para conocerte a ti mismo, viendo cómo reaccionas, la pregunta es, ¿respondes o reaccionas a aquello que estamos diciendo siempre, ¿no? Porque normalmente hay veces que pararnos a pensar si cuando nos hemos enganchado con alguien queríamos ganar o por qué nos sentimos amenazados, por qué estamos reaccionando, ¿no? Que a mí este es uno de los temas que por ejemplo, por tal como soy yo, más me tocan. Y esto es un poco la explicación en genérico de todo lo que estaba comentando Juan Pedro de la rabia, ¿no? Reaccionas porque te da rabia, pero es una buena forma de testear todo lo que está ahí inconsciente, ¿no? Que Claro. tiene que ver con lo que te toca a los demás y es una buena forma de, en algún momento, salir un poco de la reunión y mirarla desde arriba, ¿no? Como si estuvieran haciendo una peli y te hubiera tocado la cámara que está arriba y vieras las posiciones, vieras cómo se mueven, cómo te mueves tú, qué dicen, qué hacen, ¿no? Ujú. Y practicar a ponerse en la piel del otro, ¿no? Eso de la empatía que decíais. Claro, es que a veces, Mercé, fíjate que muchas veces una persona está planteando, bueno, un dilema, un pequeño dilema, hay dos opiniones y a veces la persona que plantea el dilema ya expone su opinión y la otra persona se opone simplemente porque tiene un conflicto que no tiene nada que ver con el tema del que se está tratando y que se opone un poquito para pues ahora te voy a, sí, esa sensación de ahora Sí. te Esto, voy mira, perdona, a boicotear. esto que dices es muy interesante, es totalmente cierto, y es lo que, mira, el otro día hablábamos en una reunión de este tema, ¿no? Esto es política pura, es lo que se hace en la política, ¿no? Uno, el que gobierna, sea quien sea, yo no me meto, no extrapolo a la actualidad, presenta un presupuesto. Los que están en la oposición o el que está en la oposición hace una enmienda a la totalidad, aunque el presupuesto esté bien. Nada, porque es el otro, porque es el rival. En el fondo esto no es la esencia de la política. La esencia de la política es que el que gobierna, que es el que ha recibido más votos, hace una propuesta teniendo en cuenta el programa electoral que ha presentado y los que están en la oposición teniendo en cuenta los programas electorales que ellos han presentado y valorando la propuesta del gobierno, va y le dice, mira, esto, ¿por qué no le aportas esto y así ayudamos a más personas? Cambiamos para mejor más vidas. Y esto no nos gusta, lo podemos negociar. O esto, mira, esto nos ha encantado, ¿no? Se trata de aportar para hacerlo mejor. Porque de esto va, y esto lo extrapolo a la empresa, por ejemplo, a la reunión de trabajo, esto va de que si el otro tiene una buena idea, tanto si es tu amigo como si es tu adversario, pues es una buena idea. Y si es mala, da igual que sea amigo tuyo.
es mala o a ti te parece mala, ¿no? Por tanto, no se trata de destruir, se trata de compartir y construir conjuntamente, ¿no? Y eso que tú decías ahora, ¿no? En la política se hace muchísimo. El otro presenta una propuesta y como es el otro, pues nada, vamos a destrozarla, aunque a tu abuela, que está en casa y necesitaba ese dinero, le hubiera ido muy bien, pero no, es que es el otro. Abuela, te vas a quedar sin subsidio, ¿no? Porque como voy a matar al adversario, pues mira, y que como, da igual, porque lo más importante es ganar, no qué va a comer la gente, no cómo vamos a construir, no cómo vamos a invertir ese dinero generando dinámicas en investigación, no, lo que importa es ganar, ¿no? Esto es una dinámica que se puede trasladar pues a este tipo de reunión, ¿no? Creo, perdón por el rollo, pero creo que era adecuado. No, creo que es verdad, ¿no? Que muchas veces hay esa sensación de competición en las reuniones y eso hace que cueste mucho llegar a acuerdos, ¿no? Que al final, y sí que es cierto que también pasa en el mundo de la política, porque al final en la política pues no dejan de ser organizaciones o departamentos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, al final, esas dinámicas humanas son muy similares. Yo creo que hay una cosa que habéis dicho que creo que es clave y es la importancia o trascendencia que tiene la persona que convoca la reunión, ¿no? Porque si la persona que convoca la reunión también ejerce el rol de moderador, que no siempre es así, no tiene por qué ser así, pero está bien que lo sea, es como que es absolutamente imprescindible que esa persona sepa gestionar las emociones del grupo. ¿Por qué? Porque especialmente la dinámica, bueno, primero hay un primer paso, que es el de la convocatoria, como bien habéis dicho, y ahí ya, según la convocatoria que haces, tú ya le estás dando un valor u otro a la reunión. Se estás marcando un poco las expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no haces convocatorias o haces convocatorias de cualquier manera que luego no se cumple, pierdes totalmente la credibilidad para el resto de reuniones. Entonces, es muy importante, en realidad, la reunión más importante es la primera reunión que haces con tu equipo. Pero claro, muchas veces, pues eso, claro, pasa pocas veces, ¿no? Porque una primera vez con tu equipo, pues la tienes y luego ya entras en otro tipo de dinámicas. Por eso es muy importante, si en el caso de que tú siempre has hecho las reuniones de una manera, avisar, informar muy bien a la gente de que, mira, ahora las reuniones las vamos a hacer de otra forma, ¿no? Y en este sentido, creo que es muy interesante esa primera, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Esa primera convocatoria, que estén claros los puntos del día y ser lo más estricto posible, tanto con los temas como también con la duración, como decía muy bien Juan Pedro, ¿no? La duración es imprescindible. Si no respetas la duración, la gente te va a llegar tarde, la gente no va a ir, va a buscar excusas, como decía Juan Pedro también. Entonces, es muy importante ese primer respeto y esa buena convocatoria para marcar un poco las bases. Y luego ya, si entramos ya en harina, si entramos ya en la dinámica de la reunión, hay que saber gestionar muy bien el turno de palabra, darle voz a todo el mundo, sobre todo no permitir las interrupciones, porque son muy molestas y da esa sensación a veces de que siempre hay uno que quiere hablar más, ¿no? Eso siempre pasa. Siempre hay uno que también quiere tener la razón siempre, como hemos hablado. De hecho, tenemos varios capítulos que podemos incluir en este, como el de cómo gestionar la disparidad de opiniones o cómo gestionar cuando te sientes pisado. Tenemos muchos capítulos que realmente podríamos incluir dentro de este, pero claro, nunca habíamos hablado de las reuniones en concreto, ¿no? Entonces creo que era interesante hacerlo. Y yo creo que, siguiendo el hilo de lo que decía, de esas dinámicas que se generan cuando una persona está exponiendo una posición, una opinión, y la otra persona ya busca la competitividad, ¿no? Busca el poner un argumento para, a veces, desacreditar al otro, ¿no? Y esa desacreditación viene un momento porque estamos en público, ¿no? Es la típica persona que en el uno a uno, ¿no? En el cara a cara, no hay ningún problema, pero luego en las reuniones, cuando hay gente delante, se crece, ¿no? Se crece, entonces intenta ahí decirte que, bueno, desprecia un poco tus puntos de vista, no los tiene muy en cuenta o los ataca.
Entonces, muchas veces lo que pasa es que esa persona seguramente se siente insegura, ¿no? Hay una inseguridad, hay una necesidad de demostrar porque siente que quizás no es suficientemente válida, ¿no? Entonces, necesita pisar a los demás a veces o esa sensación de que quede claro que mi argumento es el bueno, ¿no? Y ahí yo creo que el rol del líder es muy importante para gestionar eso, ¿no? Y ese líder, esa persona que está, en este caso, moderando la reunión, es muy importante que cada vez que una persona habla, que se le valore un poco, de alguna forma, en la intervención. O al menos que durante toda la reunión se sienta valorada cada persona que ha intervenido. Y ahí es muy importante, es que a veces es algo muy sutil, pero es que es muy importante cuando una persona da una buena idea o una idea que puede ser útil, fantástica idea, pues esto está muy bien, nos puede venir muy bien. Cuando una persona da una idea, sobre todo disruptiva, que quizás no ha sido así muy meditada, pero que puede ser algo interesante, hay que valorar eso, ¿no? Porque claro, imagínate que una persona da una idea así disruptiva y la persona que está moderando, pues como que no lo acaba de ver claro, pero luego está el competidor que lo ve como una amenaza y dice, no, pero esto no puede ser, no sé qué. Entonces, esa gestión de esa persona que está desacreditando al otro es clave. Porque si le da mucho peso, el que desacredita se crecerá y lo volverá a hacer. Lo hará siempre. Verá que esa es la forma de competir y de ganar. Y el que se ha visto pisado por esa idea tendrá la sensación de que, bueno, yo no sé para qué hablo, porque digo cosas y, total, no se te me en cuenta y encima me atacan, pues ya paso de decir nada, ¿no? Es un poco lo que decía Juan Pedro, de esa persona que al final se queda en el rincón y que se tiene que tirar, se le tiene que tirar de la lengua para que hable. Y muchas veces viene por una mala experiencia que le ha tocado emocionalmente cuando se le ha desacreditado en público y la persona que está liderando no ha hecho nada para poner las cosas en su sitio y darle el valor que tiene, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto pues a tratar que es muy importante. Entonces, ese rol de líder, de gestor de la reunión es importante y más que a nivel técnico, es a nivel emocional, sobre todo, que la gente se sienta en un espacio de comodidad y sobre todo de confianza, que todo el mundo pueda hablar. Y para eso, pues hay momentos en el cual esa persona tiene que ser duro, un poquito, o un poquito más que duro, tiene que ser riguroso, tiene que ser asertivo con las personas que intentan pisar, ¿no? Ahí tienes que demostrar un poco que estás protegiendo al grupo y que no dejas que nadie se suba por encima de los demás, ¿no? Y eso requiere mucha personalidad, requiere separarte un poco a veces del grupo. Claro, tú imagínate que tienes un jefe, ¿no? O una jefa que quiere evitar los conflictos. Esto es un problema. Y un problema gordo. ¿Por qué? Porque esa persona, para no evitar el conflicto, le dará manga ancha a la persona que tiene más dureza o que es más agresiva hablando y los tendrá todos amilanados, ¿no? Los tendrá todos ahí que no querrán decir nada, entonces le está cediendo el poder y eso luego representa un problema porque se pierden muchas ideas que aportarían esas personas que quizás pues no les gusta enfrentarse de forma tan directa con los compañeros, ¿no? No sé cómo lo veis, chicos, por ejemplo, Juan Pedro, retomando un poco el hilo de este tema. Sí, a ver, yo estaba aquí escuchando atentamente, bueno, me encantaba escucharos porque he aprendido un montón. Muchas me habéis recordado cosas que he vivido y otras que no había caído, ¿no? Y es cierto, ¿no?, lo que estáis diciendo. Yo quería, antes de retocar algunos temas o recoger algunos temas que habéis tocado, quería matizar el hecho que, bueno, al hilo un poco también de lo que decías tú, David, de que se pierde como decías, pierde credibilidad, ¿no?, el responsable si no cumple con el horario, no cumple con el plan no convoca bien la reunión, ¿no? Sí. Era un poco decir que también esa incoherencia también se ve cuando el jefe, el responsable, el directivo que convoca, por ejemplo, está diciendo que hay que recortar gastos, Sí, muy buen ejemplo. y entonces coge y convoca reuniones en las que está montones de horas allí Sí. y la gente tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿no?
Exacto. Y además ya a este tipo de directivos que hace esto, que de manera inconsciente seguramente, yo les propongo que calculen cuánto cuesta la reunión. O sea, cuando les preocupa tanto los costes, los que le propongo es que calculen el coste de la reunión, que es muy fácil, es coger el coste por hora de cada una de las personas que El asisten, sueldo. el sueldo, y multiplicarlo por el tiempo, por las horas que estén reunidos. Y entonces más de uno se asusta del Claro. coste que tiene económicamente la reunión, aparte, por supuesto, del coste oportunidad, como bien decíais, ¿no? Ujú. Entonces es un dato importante a tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta la reunión? Ese rato que vamos a estar allí reunidos, porque hay reuniones de pesos pesados, ¿eh? que valen muchos cientos de euros o miles, ¿no? Sí. Al cabo del mes, pues imagínate, ¿no? Luego, lo que decíais cuando ya se está dentro de la reunión, los conflictos, también yo creo que es importante cuando uno siente que está siendo pisado o que no, sí, no le dejan hablar o están como se siente atacado. Si el directivo, el líder, el jefe, ¿no? El líder más que el jefe, no interviene, yo creo que no es conveniente abordar el conflicto ahí en la reunión. Es decir, yo no soy partidario de abordar, de enfrentarte a esa persona, de decir, no, pues no me estás dejando hablar, pues, y ya empezar como a agredirse, ¿no? Mutuamente, porque entonces va en detrimento de la reunión también. Pero sí que soy partidario de después, fuera, en privado, hablar con esa persona y decir, oye, mira, me he sentido, bueno, pues no, poco respetado, cuando me has interrumpido, o he tenido la percepción, ¿no? Claro, esto cuando uno ya ha trabajado un poco sobre sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, Porque, Juan Pedro, sí, entonces estamos hablando de que tú imagínate que eres la persona que se ha sentido atacada en la reunión, y entonces tú que eres la persona en este caso que se ha sentido atacada, ¿hablarías con la persona que te ha atacado o hablarías con el líder del... no, yo hablaría con la persona que me ha atacado, en privado después, Ujú. porque hablar con el líder es como esto tiene la sensación de, ¿no? Lo que decimos de ser un chivato, ¿no? Y ahora el líder va y habla con el otro y a saber qué le dice. Tú que sabes lo que le dice al otro, ¿sabes? Y entonces el otro puede recibir un mensaje que no es el que tú querías. Entonces yo creo que el mensaje lo tienes que dar tú diciendo, pues bueno, pues cómo te has sentido, ¿no? O sea, hablando de hechos, mira, cuando yo he hablado y me has interrumpido en este momento, pues yo me he sentido, bueno, pues frustrado o he sentido que era una injusticia porque no me has dejado hablar, ¿no? Y a ver, porque igual el otro, tú te llevas una sorpresa, igual el otro también tenía esa percepción de que tú no le dejas hablar o que tú quieres tener siempre el protagonismo. No lo sé, o sea, se pueden dar muchos casos. Es un caso, me ha gustado este ejemplo porque me está dando que pensar, ¿no? Yo pienso, fíjate, que tengo la sensación de que es muy difícil o sea, gestionar esto con la persona que te ha atacado. Creo que es más fácil que lo haga el líder. Pero claro, no todos los líderes están capacitados para hacerlo. Claro, pero el líder lo tendría que hacer en el momento que ocurre. Claro, por eso yo creo, quizás lo ideal sería decirle esto al líder y una vez se lo dices, decirle, no, no te lo digo para que hables ahora con la persona que me ha atacado, sino para que en otra reunión lo tengas en cuenta, porque ahora ya no tiene sentido solucionarlo, ¿no? Ya. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, hombre, ahí sí, no, entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que corres el riesgo que el líder vaya y hable con el otro. Yo qué Y hablé sé, con el otro, claro. de la relación que tengan. Imagínate que son amiguetes. Es que, Entonces ya no le dirías nada, seguramente. fíjate, al hilo de lo que decía Mercé, de la Sí, comunicación no verbal, sí. que lo explica muy bien, ¿no? La de las posturas y tal. Y también depende, hay que fijarse dónde se sienta cada uno. Ujú. Muy Si interesante. ese que te interrumpe se sienta a la derecha del jefe, eh, pues Cuidado, cuidado. tú te sientas en el otro extremo de la mesa. Yo por eso me gustan las reuniones que se hagan en mesas redondas, ¿no? Sí, Porque si son mesas alargadas, ahí ya está la postura. El jefe, ¿quién preside la mesa? correcto. ¿Quién está a la derecha y a la izquierda del jefe? Los dos o tres que están más cerca. ¿Quién está a la otra punta? ¿No? O quién incluso, imagínate una reunión que la mesa es pequeña y quién se sienta sin sitio en la mesa, ¿no? Como detrás, como en segunda fila ya, o de pie, ¿no? Hay una reunión que alguien se queda de pie detrás. Tremendo.
claro, madre mía, ¿qué pinto yo aquí, ¿no? Puede pensar uno, ¿no? Entonces, aquí es función, como decíais, del líder de decir, no, mira, voy a hacer que la gente se sienta de manera, se sienta y se siente en la silla de manera equilibrada, o sea, que no todo el mundo, o sea, que haya unos que estén en el centro unas veces y otros en las esquinas, ¿vale? Para que no haya este amiguismo, ¿no? Es muy complicado, pero sobre todo al final uno tiene que gestionar lo suyo, lo que decíamos, el recoger esa incomodidad que te genera y trabajar. Pero sí, estoy de acuerdo en que el líder aquí tiene una responsabilidad adicional, que es gestionar todo lo que habéis dicho, de las interrupciones, el respeto, el que todo el mundo hable, respetar la hora, el convocar y decir qué temas se van a hablar, el que haya luego responsables que se encarguen de las conclusiones, ¿no? A lo que se ha llegado y que con fechas. El acta, ¿no? Sí. El acta. Pero claro, esto parece lo ideal, ¿no? Luego va uno a las reuniones del día a día y aquello es un desastre. Claro, bueno, pero de hecho se hace formación sobre estos temas realmente. De hecho, yo y mi socio Miquel Nadal hacemos formaciones sobre cómo ser productivos en las reuniones, ¿no? Y en ese sentido, además de toda esta parte técnica que comentábamos, ¿no? Que si el acta, que si cómo se hace la convocatoria, el orden del día, los roles, hay una parte emocional, que justamente es la que estamos hablando hoy, que esa parte es como muy sutil, ¿no? Y tienes que verlas nosotros, por ejemplo, a veces hacemos dinámicas y ellos mismos tienen se dan cuenta, haciendo un ejemplo sobre una chorrada, sobre un tema poco importante, qué dinámicas han usado, ¿no? Y cómo a veces se pisan unos a los otros y el tema no tiene nada que ver con la empresa porque es un ejemplo nuestro, ¿no? Entonces, ahí se ven esas dinámicas y yo creo que es muy difícil, ¿eh? Sí, yo creo, a ver, ya si el líder, como decías tú, y Merced, tiene ya un nivel de inteligencia emocional elevado, que sería bueno, pues lo que nos gustaría, ¿no? Lo adecuado. Incluso podría chequear al principio de la reunión el estado emocional de la gente. Es Exacto, decir, muy bien. por ejemplo, Qué bueno, hay bueno. formas, hay empresas que a ese nivel pues trabajan con cartulinas de colores para identificar el estado emocional y que todo el mundo ponga la cartulina delante de la mesa. Yo pongo aquí mi cartulina que dice cómo estoy. La roja es que estoy de mal humor Estoy o quemado. cabreado, pues bueno, la violeta con ansiedad, la azul con tristeza, bueno, para que el líder sepa un poco cómo está la gente al empezar. Y luego, depende del tema a tratar, pues claro, habría que desengrasar al principio con alguna broma, que generar un poco de buen humor, sobre todo si va a ser una reunión creativa, ¿no? Y luego si es una reunión de un tema reflexivo, de un tema complicado que hay que analizar, pues entonces hay que ponerse más serios, ¿no? Pero siempre desde el respeto, ¿no? Y la firmeza, lo que tú decías de ser asertivo, ¿no? Yo utilizaría la palabra firmeza. Debe ser firme, el líder firme y cercano, o sea, en el sentido de, oye, de respetuoso, ¿no? Pero firme, no dejar que nadie pise a otro. Sí, sí. Claro. Eso es importante, sí, encontrar ese equilibrio entre dejar hacer y realmente que realmente ser demasiado estricto. Entonces esa firmeza seguramente sería el punto de tensión exacto, ¿no? Como muy bien decías. Pues fantástico en ese sentido. Mercé, cuéntanos más cosas sobre, bueno, te hemos citado aquí un poco con el tema este de la posición de las sillas, que he visto que te ha gustado. Cuéntanos un poquito más sobre ese tema, también sobre qué podemos hacer desde el punto de vista de la persona que se siente atacada quizás o que siente que no le hablan. Cuéntanos un poco. A ver, mira, yo ahora cuando hablabas del tema de cartulinas, que es muy interesante, porque no solo para ver la cartulina que llevan los demás, sino para mirar tu cartulina y ver que el color de tu cartulina es como ponerse unas gafas a la hora de percibir a los demás, ¿no? Si tienes la cartulina roja, pues cualquier cosa que hagan los demás te será más fácil verlo como una agresión, ¿no? Pero es que el jefe también tiene cartulina, ¿eh? El jefe, Exacto, exacto. claro, y puede ser líder o puede ser jefe, y hay mucho jefe y menos líder, ¿no? Yo lo que diría es que si estás en una reunión
y un compañero te pisa sobradamente, se nota, y el jefe no le para los pies, yo daría dos consejos, por favor, no soy para dar consejos. El primero es, pregúntate por qué, y el segundo, pira. No, digamos, o sea, no hay nada que hacer ahí. No quiero decir que pires al día siguiente, pero ese no es tu lugar. No es tu lugar, aunque primero a lo mejor tienes que, como decía, ahora hablaba Juan Pedro de firmeza, ¿no? Es una oportunidad para poner límites, es una oportunidad para aprender a revalorizarte, para mejorar tu autoestima, para saber qué es lo que te está diciendo la situación y la vida con eso, de por qué te pisan, evidentemente, pero el ambiente no es guay. Puede cambiar, es evidente que cuando tú cambias, todo cambia. Y se ha dicho muchas veces, pero es que es verdad. O sea, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes pasar al lado de un perro y si tienes miedo, perdón, Juan Pedro, el perro te ladra, ¿no? Si no tienes miedo, el perro es indiferente o no pasa nada. Pues somos un poco perros todos, ¿no? Es evidente que tu actitud ante el perro cambia al perro, o al menos le hace llamar su atención, ¿no? Con las personas pasa lo mismo. O sea, es evidente que tu cartulina activa o desactiva a los demás, ¿no? Primero porque los ves de esa forma y segundo porque interaccionas. Pero en un lugar donde el jefe permite que pisen a otro, pues tampoco es que sea un lugar maravilloso. O sea, que yo me iría planteando si realmente quiero estar ahí. Aparte del trabajo interior que tú tienes que hacer de por qué no le he parado yo los pies, cómo llega alguien a esta situación de tratarme de esta forma sin que, seguro que te lo ha hecho antes, y por qué antes no le has dicho, mira, lo siento mucho, pero yo merezco un trato mejor y no voy a tolerarte esto, o si lo haces, pues yo no te voy a responder, yo no voy a tratar contigo, ¿no? Porque, claro, eso es muy importante. Entonces, Mercé, tú en ese caso hablarías como decía Juan Pedro, hablarías con la persona que te ha atacado, hablarías con el líder, te irías directamente. No, claro, lo ideal sería, a ver, lo de irse está muy bien, pero irse, ahora me he acordado la frase de si me queréis irse, no, irse, es que me ha venido a la cabeza, perdón. Irse no nos priva de hacer el trabajo, ¿no? ¿Nos acordáis de ese capítulo en el que hablábamos de ir o no a la cena navideña? Tú puedes ir o no a la cena navideña, pero el trabajo de comprender qué te molesta tanto de la cena navideña no te libera a nadie. Nadie te libra de analizar por qué no has parado los pies, por qué no has puesto límites, por qué te has llegado a creer que eras pisable y has dejado que te pisaran, por qué no lo has solucionado antes. Eso está ahí. Eso es un trabajo que hay que hacer, muy valioso y muy interesante, que te puede cambiar la vida, ¿vale? Y una gran oportunidad. Pero aparte de eso está el irse o quedarse. Pero depende, es que depende. Yo creo que estaría muy bien hablar con esa persona, pero hay muchas veces que hablar con esa persona no sirve de nada. Es decir, depende de... No está mal ir a esa persona y decirle, mira, me has tratado mal la reunión, yo lo he percibido así, siempre, como decía Juan Pedro, cuando tú... A ver, claro, si te ha llamado mamón, pues no es que sea una... O sea, cuando me has dicho mamón, no me ha gustado, es evidente, ¿no? Depende de la conducta, ¿no? Es que no es Pero hay veces fácil, que es no es fácil. sutil. Claro, hay gente que te maltrata ignorándote, ¿no? Hay gente que te maltrata cuando hablas no te escucha, finge que no te escucha, se pone a hacer otra cosa. Es una forma de menospreciarte, ¿no? Es una forma de ignorarte, es una forma de decir que no vales. Claro, si es eso o te ha interrumpido, si ha hecho eso y te ha interrumpido luego cuando hablabas, será muy difícil porque no lo admitirá, porque le vas a decir, es que tú no me estabas escuchando, es que con los gestos, la mirada, pero lo haces siempre, ¿no? Es que hay muchas formas de hacer daño. Depende. Yo sería partidaria de hablar con la persona que lo ha hecho, sí, pero hay muchas veces en que eso no tiene ningún sentido, porque ya hay un antagonismo, depende del trato que te haya dado, y entonces es para ir a hablar con el jefe, pero no para que te solucione nada, sino con esa persona, sino para decirle que
que es él el que tiene el problema. Es decir, tú tienes un problema interior de haber tolerado o no haber puesto límites. Pero si alguien te maltrata en una reunión y el jefe lo permite, el problema, o sea, el jefe no tiene que hacer de director de cole, ponernos a los dos, hacer las paces y daros un abrazo. El jefe es que no tienes ni que hablar con esa persona. El jefe lo que tiene que hacer es decirle al otro que no va a tolerar ese comportamiento en una reunión. Claro, lo que pasa es que eso es difícil, ¿no? Porque si esa persona, es lo que No, decía pero para Juan eso Pedro. es jefe, ¿no? Digo yo que cobrará más para ser el jefe. Y eso va en el sueldo. Bueno, pero hay jefes que dicen, bueno, mira, yo no he venido aquí a hacer de policía, ¿no? Y con esa No, de excusa, policía no, has venido a liderar y has venido a gestionar al personal. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba llevando un grupo de personas, Ujú. eh, eh, le estaba diciendo a la persona que no había hecho, que el trabajo que había hecho pues no estaba, bueno, que no estaba bien, ¿no? Que no nos había gustado y tal, y ella me decía es que está muchas horas y me dijo, tú no estás tantas, ¿no? Y eso que yo estaba bastantes, pero sí, y le dije, bueno, es que a mí no me pagan más que a ti para estar más horas, me pagan para pasar el mal rato que supone ponerte aquí delante y decirte que lo has hecho mal y que cómo lo solucionamos y que cómo puedo ayudarte para que tengas las herramientas para solucionarlo y que por qué ha pasado, si no lo has entendido, cómo puedo ayudarte para que la próxima vez te salga bien, ¿no? Digo, y esto es un marrón, pero estoy aquí diciéndotelo, ¿no? Por eso cobro más, para liderar esto, ¿no? Claro, es que el jefe no es el que tiene que estar más horas, el jefe es el que tiene que hacer de pegamento en estas situaciones. El claro, jefe es el que tiene que tener cohesionar al grupo, ¿no? el global en la cabeza, cohesionar al grupo, darle a cada uno, teniendo en cuenta pues su capacidad, su actitud, sus aptitudes, teniendo en cuenta su grado de inteligencia emocional, su motivación, pues darle la tarea para la que será más fácil, intentar que esté cohesionado. O sea, el jefe es Claro. el pegamento. Es el que Claro, pega. pero muchas veces, Merced, el jefe va subiendo en la empresa, ¿no? Asciende, llega a un punto en el cual tiene que hacer esa función que muy bien estabas comentando ahora y dice, ¡buah! Pero es que esto es mucho curro, o es que esto es hacer como si tuviera una guardería aquí y cuidar a los nenes. Entonces, porque como eso desgasta mucho, es verdad que eso Claro, pero desgasta no es una mucho. guardería, porque él no está por encima intelectual o emocional, o está jerárquicamente por encima porque tiene que tomar decisiones, pero los demás no son niños, a lo mejor el niño es él, a lo mejor él en lugar de ser cola de impacto es engrudo, ¿no? Digamos, y no se pega, o sea, es una especie de pegamento casero. Claro, Claro, pero hay jefes así, que tienen y yo, esa mentalidad, ¿no? no, hay jefes así, se crean, hay granjas en las que se procrean jefes de y jefas de este tipo. Jefas hay menos, porque normalmente hay menos jefas, pero hay la misma proporción de jefas engrudo que jefes engrudo, ¿no? Una cosa, sí, pero mira, como esto pasa como con los reyes, ¿no? Que tienen un trabajo muy importante, pero siempre pueden abdicar, ¿no? Si no sean capaces, pues los jefes también pueden abdicar. Si no se ven capaces de liderar, pueden dejar paso a otra persona que esté en el grupo que se vea más capaz o, o admitir sus vulnerabilidades, sus debilidades, Claro. sus faltas y formarse, ¿no? Y ir y contratar a Miquel y a David para aprender a gestionar, para aprender bueno, a ser más, a cómo llevar las reuniones, a ser más productivos, ¿no? Vamos, el jefe, si el jefe decide lo que hace con su tiempo, ¿por qué no iba a poder prepararse mejor para ello? ¿No has nacido preparado? No, yo tampoco. Pues entonces, por una formación que tú ya la tienes y crees que son ellos, fantástico, o sea, unas sesiones de coaching grupal, unas sesiones con Juan Pedro para ver la empresa,
no sé, si quieren vamos todos a darles una charla y aprendemos, porque tenemos que aprender un montón, Vamos a ¿no? ir todo el También. equipo. Sí, sí, sí. Claro, vamos todo el equipo y aprendemos de ellos y formación para el equipo, formación para ti, es fantástico. Y si a pesar de eso no, pues oye, a lo mejor es un cambio, pero si no te crees capaz, pues no te metas. A lo Claro. mejor tu camino no es... Es que hay mucha gente, y eso nos pasa a muchos, que pensamos que ser jefe es estar por arriba de toda la cadena trófica, ¿no? Y que pensamos que es el objetivo y que es a lo que aspiramos. Y uno aspira a liderar su vida, pero eso no implica liderar una empresa, ¿no? Claro. No implica que estar en el lugar adecuado de la empresa sea estar arriba, ¿no? Porque no es ni arriba ni abajo. Las piezas son igualmente importantes y yo creo que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta en una empresa saludable. Bueno, eso Juan Pedro lo muchísimo mejor, ¿no? Así es, así es. Además, hay una cosa interesante que es que el jefe a veces, es lo que decía, ¿no? Que la persona que supervisa no tiene la sensación a veces de que haga falta esa gestión de la que estamos hablando, ¿no? Del equipo en la reunión, que bueno, pues más o menos ya se entenderán y tal. Hay jefes, por supuesto, que están súper comprometidos con eso y que valorarán mucho pues lo que estamos explicando en este capítulo. Y otros que dirán que, bueno, esto quizás no es tan importante, pero yo creo que hay una cosa determinante, ¿no? Uno es el cómo es una persona, el cómo una persona se ha trabajado a sí misma y se ha dado cuenta que eso es importante, quizás cuando ha estado en posiciones de menor jerarquía y ha visto estas dinámicas, y entonces se ha dado cuenta que eso es una persona que entra nueva en la empresa y que ya entra desde una posición mayor y quizás no puede ver tanto esa necesidad, ¿no? Y luego la segunda parte es que cómo el jefe del jefe evalúa tu gestión en las reuniones. Es muy difícil porque no está en las reuniones. No está. Entonces, ¿cómo puedes saber que tú estás gestionando bien a tu equipo o no? Es difícil porque no creo que haya la persona que se ha sentido atacada vaya a buscar al jefe del jefe y le diga, oye, que el jefe me está pisando o que el jefe no me está apoyando cuando un compañero me pisa. Claro, ¿cómo le va a decir eso, no? Entonces, el problema es que es difícil de evaluar esto. Es difícil de evaluar que una persona está gestionando, solo se podría hacer, pues quizás con una encuesta anónima, una cosa, ¿no? A veces se hacen encuestas de clima, pero bueno, siempre hay ese temor a que los datos, si son anónimos o no son anónimos, ¿no? Hay muchos temas y creo que al final las personas que realmente lideran a un equipo son las que tienen esa necesidad de que la gente se sienta bien en la reunión y que se observan, como muy bien decías, Mercé, la comunicación no verbal, cómo se sienta la gente, quizás cómo la gente va a las reuniones sin la necesidad de las tarjetas, por ejemplo, ¿no? Que ya lo ve porque le hace un comentario, le hace una broma y ve el otro cómo reacciona. Ese tipo de sutilezas, ¿no? Como bien decía también Juan Pedro, que a veces simplemente con cómo ha ido el fin de semana, tú ya ves cómo está esa persona, ¿no? Y esa previa, eso ahí está, es ser muy inteligente emocionalmente, ¿no? Saber voy a ver cómo está el ambiente antes de empezar y en función de esto voy a ir gestionando el equipo. Si veo que una persona, claro, si es un jefe que realmente, como aquel capítulo que decíamos, ¿no? El jefe ausente, claro, un jefe ausente no puede gestionar eso, porque desconoce las dinámicas que se están generando en su equipo. No sabe cómo va, no sabe que estos dos compañeros siempre se están picando, siempre están ahí compitiendo de forma agresiva o que creen que están compitiendo por un sitio, ¿no? Luego, otro tema es las organizaciones que buscan esos piques y esa competición para sacar lo mejor de los dos, aunque se desgasten emocionalmente, ¿no? Ese es otro tema que seguramente podríamos hablar y que en ese sentido, pues Juan Pedro, por ejemplo, nos podría explicar, ¿no? Un poco cómo son las normas de la gestión saludable de las organizaciones. En ese sentido, es todo un mundo, ¿no? A mí me gusta el mundo de las reuniones porque ahí sale todo, ¿no? Sale la parte de la productividad, la parte de la inteligencia emocional, es un poco el gran mix, es el examen final de que una empresa realmente cuida a las personas y las ponen en el centro, ¿no? Ese sería un poco
el punto. Así que, bueno, hemos hablado un poco de todo. Creo que nos ha salido un capítulo muy, muy genérico, ¿no? Muy amplio. Creo que de aquí podrían salir 2 o 3 capítulos más seguramente. Pero bueno, tenemos que terminar. Ya sabéis que tenemos que gestionar un poco el tiempo. Y nada, pues si os parece, hacemos un último mensaje, un último turno breve para cerrar el capítulo. Juan Pedro. Sí, pues yo estaba pensando hace un rato, cuando hablaba Merced también, que sí, que entre los tres podríamos ayudar creo que podríamos ayudar mucho a las empresas desde las tres perspectivas que tenemos, que se complementan, creo, muy bien. Y bueno, si quieren, si se dejan ayudar, si quieren ayuda, ¿no? A la fuerza no se puede ayudar a nadie, ¿no? Entonces, nada, yo para terminar, bueno, diría un poco que es verdad esta concepción que tienen muchos jefes, responsables de personas, que esta parte humana, pues que como que es una cosa que no tienen por qué ocuparse, ¿no? Que allí se viene a trabajar y que hay unos objetivos que cumplir y punto. Sin embargo, yo creo que se equivocan. Está más que demostrado que incluso yo diría que más de la mitad del tiempo del directivo se tiene que dedicar precisamente a estos temas, a gestionar las personas, a saber cómo están, cuáles son sus fortalezas, cómo se sienten, qué opinan, dónde se sientan, a gestionar todas estas salidas de tono, ¿no? Ser respetuoso, generar clima de seguridad psicológica, que la gente pueda expresarse sin miedo a la desvalorización, al desprecio, al rechazo. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que genera que la gente luego dé lo mejor de sí y que exprese su talento y que ponga esa creatividad y esa innovación que todo el mundo quiere, ese compromiso, ese engagement que está más de moda. Ya sabéis que en inglés todo es más glamuroso y más caro, ¿eh? Y entonces, precisamente esta parte más emocional es la que da lugar luego a que se exprese la otra parte más intelectual, y no al revés, aunque todo está comunicado e interrelacionado, ¿no? Luego también diría que, bueno, pues que al final un jefe o responsable de personas tiene la gente que se merece, el equipo que se merece, así que si te quejas mucho de tu equipo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Algo estás haciendo que estás generando con tu comportamiento o tus creencias, tu forma de hacer, estás generando ese tipo de personas o estás atrayendo ese tipo de personas. Y nada, y luego, por supuesto, cada responsable, o sea, cada miembro del equipo, cada nivel individual, ya tenemos la responsabilidad de, bueno, pues de trabajar lo tuyo, de ver esos conflictos internos y qué es lo que te sienta mal y que te cae mal y que te frustra, para anotar. Yo llevaría un diario emocional, ¿no? Y anotar el episodio de cada día y luego trabajar tú, bueno, a ver qué creencias hay detrás, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Qué creencias hay detrás que me están generando este conflicto interno y tratar de flexibilizarlas un poco, ¿no? Y si no, pues lo último es, como dice Merced, pirarse. Pero pirarse al final es huir también, a no ser que ya tengas muy claro quién eres y pones límites, ¿no? Pero te vas tranquilo, tranquila. Te vas en paz, ¿no? Por decirlo así. Pues fantástico, Juan Pedro, totalmente de acuerdo con el buen resumen que has hecho, ¿no? Al final es un poco eso, es ver realmente que un jefe efectivamente tiene que hacer ese trabajo, tiene que gestionar a las personas y dedicarle gran parte de su tiempo, ¿no? Otra cosa es que el jefe del jefe valore eso y no le pongan muchas tareas y no tenga en cuenta que tiene que gestionar a su equipo, ¿no? Pero eso es harina de otro costal en este caso, aunque obviamente es algo que afecta y que comprendemos perfectamente que haya personas que están supervisando, jefes o jefas que están supervisando su equipo y que no tienen tiempo para eso y resulta que eso al final es una de las partes más importantes. Así que gracias, como siempre, por aportarnos tu conocimiento y experiencia, Juan Pedro. Y Merced, cuéntanos un poquito para cerrar el capítulo. ¿Alguna cosita más que haya quedado en Sí. el tintero? Bueno, yo ahora pensaba cuando hablabas del jefe, que el jefe, si su jefe no le deja tiempo para gestionar esto, pues tiene que ponerle límites o irse también, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo. Es que en el fondo es, bueno, irte dando cuenta de qué pistas te dan. Y ya sé que irse es duro, ¿no?
y sobre todo, sí, sobre todo haciendo ese trabajo, que irnos no, que es difícil, a veces tal como están las cosas, pero irnos no nos libra del trabajo de confrontarnos sobre, con nosotros mismos de el por qué hemos llegado a esa situación, ¿no? Y para acabar, yo al final diría que, hablando del líder, ¿no? Del jefe, que cuando tienes una habitación que no quieres abrir en casa y vas acumulando dentro trastos y porquería, al final no puedes habitar la casa, ¿no? Porque la porquería, perdón por el tema escatológico, pero la porquería acaba supurando. Es lo que hemos dicho alguna vez de sacar la basura y utilizar la basura. Es decir, sacar la basura propia, ¿no? Y al final, que la gente no es basura, pero quiero decir, las emociones no gestionadas en los miembros del equipo son en el fondo también, es como tus propias emociones, ¿no? Si no intentas poner luz en los conflictos y lo tapas ahí, acaba saliendo, acaba supurando y al final acaba invadiéndolo todo, ¿no? Digamos, o sea, lo que dejas pendiente siempre te lo acabas encontrando una vez y otra, ¿no? Bueno, esto Jung lo decía muy bien, ¿no? Cuando no haces consciente lo inconsciente, se va repitiendo en tu vida y lo llamas destino, ¿no? Pues en este caso es aplicable al jefe, ¿no? Lo que no solucionas en tu equipo, al final, ese pequeño conflicto que hoy has preferido no ver, que se ha manifestado en la reunión, en la próxima reunión, pues al final un día te va a suponer un incidente que vas a acabar pagando con dinero, con personas válidas que dejan la empresa, con personas que a lo mejor no son tan válidas, pero se sienten mal y serían más válidas si tú lo gestionaras. Todo pasa factura al final, ¿no? Y cuando no gestionas algo, y lo sé por experiencia, y lo encierras, la factura puede llegar a ser altísima, ¿no? A nivel emocional, a nivel económico, a nivel de trabajo, a todos los niveles, yo creo, ¿eh? Por tanto, gestiona. Pónganse las pilas Sí. y gestionen las emociones, que si no luego la factura de la luz saldrá cara, ¿no? Claro, si te da miedo es que tienes que ir hacia eso, poco a poco, a tu ritmo, pero sí. Genial, fantástico. Mercé, muchas gracias también, como siempre, por tu experiencia, tu conocimiento. Y bueno, pues ahora sí, amigos, es momento de cerrar el capítulo, de despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais en las redes sociales y también pues en nuestra comunidad, que poco a poco va creciendo. Como os decía al principio del capítulo, os podéis registrar en el enlace junto a esta publicación que encontraréis en la descripción del capítulo. Y bueno, y así estamos en contacto y podemos vernos en los distintos eventos que iremos organizando en breve y así pues desvirtualizamos el contacto con las personas que nos siguen, que es algo que nos hace especial ilusión. Así que, sin más, desearos que esta semana las reuniones vayan genial, ¿sí? A ver qué tal estos puntos de vista que hemos dado, a ver cómo afrontáis las próximas reuniones. Y nada, como siempre, un saludo y hasta la próxima.